Eh, en esta oportunidad de la clase lo que vamos a hacer es trabajar algunas cuestiones básicas para llevar adelante algunos ejercicios muy simples, pero que se pueden dar en diversas oportunidades. En el primer caso, me encantaría que ustedes supieran algunas cosas muy esenciales de la interfaz que corresponde a Excel. Cualquier libro, ¿sí? O planilla de cálculo, en este caso Excel, con la que estamos trabajando, veníamos diciendo que estaba distribuida por una planilla. La planilla es esta planilla de cálculo que podemos observar, ¿sí? Que está conformada por filas que llevan números y columnas que corresponden a letras. Bien, cada una de estas planillas que conforman un libro, como le dice Excel al documento o archivo que corresponde a esta planilla, está dispuesta de distintas hojas. Estas hojas, que nosotros podemos ver acá abajo como pestañas, ¿sí? En realidad pueden ser diversas. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Que una hoja, ¿sí? De un libro de Excel no es equivalente a una página de Word, ¿sí? Una hoja de un libro de Excel puede estar dispuesta por varias páginas de manera horizontal y varias páginas de manera vertical, lo cual me conformaría una especie de matriz para aquellos que se quieran imaginar. O sea que si yo no considero a la hora de eh, imprimir una opción de vista previa, puede que mi tabla, por ejemplo, ocupe varias páginas, ¿sí? Aunque solo esté viendo en una única hoja, puede que a la hora de imprimir ocupe varias páginas porque es demasiado extensa, horizontalmente hablando, o varias páginas de manera vertical, ¿sí? Y necesito hacer una especie de collage y pegar todas estas hojas para poder ver en conjunto, ¿sí? La tabla. Vamos a ver que también existen opciones dentro de diseño y configuración de la página donde se puede hacer que esto se ajuste a tantas páginas de ancho y tantas de alto, o marcar los saltos de las páginas, etcétera. Bien, hacía falta aclarar esto porque a simple vista uno piensa hoja 1 y se imagina, ¿sí? Que la hoja 1 corresponde a la hoja, por ejemplo, de una página de Word. Y en realidad no es lo mismo. Bien, la intersección que corresponde a cada fila y columna es lo que denominábamos celda. Nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta que cada celda puede tener, por ejemplo, ¿sí? Un texto, como por ejemplo Juan, María, Pedro, pero también podemos tener eh, números, ¿sí? Los números podrían llegar a ser a simple vista, podemos llegar a tener en cuenta algunas cuestiones simples de cargas de errores de datos. Por ejemplo, bien, cuando uno no tiene ningún tipo de edición sobre este tipo de datos simples que estamos viendo a simple vista, podemos decir que los textos siempre se van a alinear hacia la izquierda. O sea, cuando uno en Word hablaba de la alineación izquierda, o sea, ahora yo no apliqué nada, por defecto se van a alinear a la izquierda.
O sea que si yo tengo un número que se alineó a la izquierda, significa que Excel, en este caso, lo reconoció como si fuera un texto. ¿Y para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un cálculo, ¿sí? ¿No? Tendría que tener en cuenta, por ejemplo, si esta persona está en exceso de peso o no, por ejemplo. Para poder hacer un cálculo, ¿sí? Lo que yo debería hacer es, cuando calculo el índice de masa corporal, una cuenta. Bien, no importa qué cuenta hagamos en este caso. Siempre que yo intente calcular un texto con un número, ¿sí? Me va a dar un error. En este caso, ¿por qué? Porque este número en realidad fue reconocido por la planilla de cálculo como un texto. ¿Por qué este sí y este lo reconoció de esta otra manera como un número? En este caso, por el punto que yo coloqué, que fue un punto del teclado alfabético. Bien, si yo quisiera que todos los valores con decimales tuvieran la misma cantidad de espacios decimales, podría acercarme acá a estos botones de aumentar y disminuir los decimales y agregar o quitar según a mí me parezca. Bien, en este caso el peso podría llegar a ser con decimales, así que le podríamos agregar. Y en este caso podríamos decir que esta persona pesa 67.300. ¿Ven que me lo sacó? Para poder ver los 300 debería yo agregarle el decimal. Bien, una vez que yo tengo toda la carga de datos en perfecto estado y sé que los valores de datos para ser calculados están correctamente cargados, ¿sí? Necesito a partir de ahora, ¿sí? Empezar a elaborar mi planilla. Por ejemplo, lo que llamamos fórmulas. Bien, nosotros llamamos fórmulas a qué tipo de cosas. Por ejemplo, eso lo vamos a ver en el siguiente video.